En el primer video definimos a la química como la ciencia que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. Sin embargo, es normal que nos preguntemos, pero bueno, ¿qué es la materia? ¿Cómo entienden los químicos la materia? Veámoslo. Bueno, en primer lugar, diremos que la materia es todo aquello que ocupa espacio y que tiene masa. En ese orden de ideas, todo lo que tocamos y observamos, desde un lápiz hasta un animal hasta un automóvil, está compuesto por materia. Del mismo modo, aquellas cosas que no podemos observar a simple vista, como los átomos y las moléculas. Es decir, todo lo que ocupa un lugar en el universo está compuesto por materia, y por ende, es susceptible de ser estudiado por la química. Ahora bien, los químicos distinguen varios subtipos de materia, clasificándola en sustancias, compuestos, mezclas y elementos. En primer lugar, diremos que una sustancia es una forma de materia que tiene una composición constante. Constante porque nunca cambia y propiedades bien definidas. Un claro ejemplo de esto es el agua, que tiene una composición constante, pues siempre va a estar formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, sea el agua de China o el agua de Inglaterra. Por otro lado, las sustancias se clasifican en elementos y en compuestos. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en moléculas más sencillas, por medio de métodos químicos. A día de hoy, el ser humano ha logrado descubrir y sintetizar un total de 118 elementos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que para nombrar estos elementos, los químicos utilizan símbolos, que en ocasiones están formados por 2 letras. Para nombrar estos elementos, cuyo símbolo está compuesto por 2 letras, es importante tener en cuenta que únicamente la primera de ellas va en mayúscula. Ignorar esto nos podría llevar a cometer un grave error, ya que por ejemplo no es lo mismo escribir CO con la primera en mayúscula y CO con ambas letras en mayúscula. Pues el primer símbolo es el símbolo del cobalto, mientras que la segunda es la fórmula del monóxido de carbono. Sin embargo, la cosa no termina con los elementos, pues también existen los compuestos. Los compuestos se forman cuando los átomos de 2 o más elementos interactúan entre sí. 2 características a tener en cuenta de los compuestos. La primera de ellas es que los compuestos se separan por métodos químicos. Y la segunda es que las propiedades de los compuestos son diferentes de las propiedades de aquellos elementos que los formaron. Pero ahí no termina el cuento, pues tanto los elementos como los compuestos se pueden mezclar. Es así como nacen las mezclas. Una mezcla es entonces la combinación de 2 o más sustancias que al juntarse conservan sus propiedades. Hay 2 cosas que se deben tener en cuenta de las mezclas. La primera es que a diferencia de los compuestos, las mezclas se separan por métodos físicos, como la decantación y la filtración. Y la segunda es que su composición no es constante, motivo por el cual, si tomamos una muestra de una mezcla como puede ser el aire, esa muestra va a ser diferente dependiendo del lugar donde se tome. Las mezclas, por su lado, también tienen su propia subclasificación. De este modo podemos encontrar las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que tienen una composición uniforme, es decir, aquellas en las cuales no se puede distinguir a simple vista aquellas sustancias que la forman. Un claro ejemplo es una mezcla de agua con azúcar. Al mezclar el agua con el azúcar, no podemos ver a simple vista cada uno de los elementos por separado. No podemos ver por un lado el azúcar y no podemos ver por el otro lado el agua. Por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas, donde sucede todo lo contrario, ya que no tienen una composición uniforme. Al no tener esa composición uniforme, es posible distinguir las sustancias que la forman a simple vista. Pensemos por ejemplo en una mezcla de arena con virutas de hierro. Esta es una buena tabla para comprender cómo los químicos clasifican la materia. Por último, debemos recordar algo muy importante. Lo expuesto en este video no forma parte de las cosas fundamentales que usted debe aprender. Por el contrario, los valores, la ética, la bondad, el respeto a la dignidad humana y el amor al prójimo sí forman parte de esas cosas fundamentales que usted debe aprender y practicar en su día a día. Porque el temor a hacerle daño a nuestros semejantes debe ser más grande que nuestro temor a Dios.